Damos gracias a Dios por esta mañana preciosa que nos concede. Es un día bello que Dios nos da para una vez más proclamar su nombre, estudiar su palabra, poder estar juntos en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos a través de estos medios. Les saludamos a todos en el amor de Cristo. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Damos gracias a Dios porque allí en sus hogares usted puede estar conectado. Damos gracias a Dios por los hermanos que en esta semana han cumplido años. Les deseamos que Dios les bendiga rica y abundantemente, ¿verdad? Hay jóvenes en nuestra iglesia que han cumplido, otros hermanos. Pedimos que puedan sentirse felices por haber cumplido un año más de vida, aunque en medio de estas situaciones que no podemos vernos, pero esperamos en el Señor que pronto podamos celebrarla, podamos celebrar el reencuentro y podamos sentir lo bello que es estar en comunión los unos con los otros. Deseamos que la paz de Dios sea con ustedes. Estamos orando por cada una de sus familias, por cada una de sus vidas, mis amados hermanos, y esperamos que aún aquellos que pueden estar escuchando, que no son parte de la iglesia, Dios permita que a través de este tiempo usted pueda encontrar la paz de Dios y pueda encontrar el camino que lo conduce a la salvación. Esperamos que haya servido de algo este tiempo de llamada, de alerta de Dios a la humanidad y que esto traiga frutos para vida eterna. Hermanos reconciliados, hermanos fortalecidos en la fe y vidas entregadas a Jesucristo. Esa es nuestra oración a Dios cada día. Recordamos siempre los miércoles a las 7, 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Esperamos que pronto ya podamos estar congregándonos. Ya se están dando pasos para que nuevamente las iglesias se puedan congregar en los templos. Esperamos que pronto podamos ya reunirnos, lo vamos a estar anunciando. Y no se acostumbre a estar en la casa solamente. Aproveche el tiempo que Dios nos da, porque esto sucedió ahora y no sabemos si más adelante vengan otras situaciones que nos impidan seguir frecuentando nuestros templos. Y la iglesia de Jesucristo sigue adelante como la iglesia primitiva, que la mayoría de las iglesias no tenían templo. Muchas de ellas funcionaban en las casas, otras en catacumbas, en lugares secretos, subterráneos, donde no era una propiedad de la iglesia, sino que eran lugares, a veces hasta, se dice que hasta en cementerios se reunieron los cristianos de antaño. Así que aquí en nuestra ciudad también hay una ciudad que funciona en un parque. Esa es una ciudad que funciona en un parque. Todos los domingos los hermanos y las personas se congregan en ese parque y allí tienen su culto. Así que donde sea, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. El templo no es lo que hace la iglesia. La iglesia es la que hace el lugar de reunión. Por eso lo más importante es la comunión de los hermanos. Y si en un futuro tuviéramos que hacerlo por hogares, lo haríamos también. No importa. La iglesia sigue adelante porque el cuerpo de Cristo nada lo podrá detener. Dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que les saludamos una vez más, como decíamos. Siéntase bienvenido. Nuestro abrazo, nuestro apretón de manos, nuestro beso santo en el Señor. Dios le bendiga rica y abundantemente. Recuerde, para cualquier petición, consejería, oración, puede pasar un mensaje, hacer una petición como quiera o llamar al 786-565-0168. Si quiere puede pasar un mensaje y después también le podemos llamar, nos puede mandar un número de teléfono que podamos llamarle. Si tiene alguna necesidad, nos pasa un mensaje, sería más fácil y después entonces nos comunicamos con usted, amigo o hermano, cualquiera sea su necesidad. Amén. Queremos abrir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a tratar un tema que es actual, ¿verdad? Queremos hablar de la fe que se prueba con fuego. Los propósitos de Dios, aún a través de las pruebas,
tiene un objetivo importante y es prepararnos para que nuestra fe sea una fe robusta, una fe creciente, una fe pura, una fe inmaculada, una fe que como el oro se prueba con fuego. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y los versos de 3 al 9. Puede buscarlo ahí en su casa, en su hogar. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y los versos del 3 hasta el 9. Dice así la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre de amor, te alabamos. Gracias por la inmensa bendición que nos concedes de poder estudiar tu palabra, de poder exponerla, de poder escudriñarla y sobre todas las cosas de poder aplicarla en nuestra vida diaria. Pedimos, oh Señor, que tú nos hables a través de ella. Tú hablas a tu pueblo, a nuestra necesidad. Estamos llegando, Señor, como dice ahí tu palabra, al fin de este tiempo. La salvación que ha de ser manifestada en los postreros tiempos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los tiempos de las grandes señales que anuncian que la venida de tu Hijo se acerca. Gracias porque este tiempo nos ha alertado y está haciendo un llamado a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, a que sea apercibida y a que se prepare porque el esposo se acerca. Pedimos que podamos en esta mañana aprender algo más que enriquezca nuestra vida espiritual y fortalezca nuestra fe. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Una fe que se prueba con fuego. Estos tiempos que estamos viviendo los últimos, creemos ya en los últimos tiempos de la era de la iglesia. Y Dios está permitiendo las pruebas con un propósito sublime. Dice aquí la palabra de Dios que estamos aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ahora nos alegramos por un poco de tiempo, aunque si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice la palabra, tenemos esa conformidad, esta promesa de que es por poco tiempo.
Allí en Apocalipsis 2:10 se dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Hemos hablado de esto. Quiere decir que la tribulación del cristiano, las pruebas que nosotros atravesamos en este mundo, el desierto siempre es un breve tiempo, hasta finalmente pasar a la tierra prometida, a disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. El pueblo de Israel tuvo que sufrir más tiempo, pasó lo que podía haber sido quizás algunas cortas semanas, se convirtió en 40 años. El desierto se le hizo más largo por la dureza de sus corazones. Pero el desierto, aunque duro, fue un tiempo de gloria en el sentido que el pueblo de Dios esos 40 años vivió en milagros, vivió en lo sobrenatural. Vivió cada día disfrutando de las bendiciones de Dios, recibiendo pan del cielo, recibiendo la protección, la cobertura de Dios en aquella nube que por el día era una nube que les ocultaba el sol, le daba frescura, y en la noche le daba el calor y los guiaba porque era luz. 40 años viviendo en milagros. El día que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, pasó a una nueva dimensión. Se acabó el milagro del pan. Desde ese día que comenzaron a comer el fruto de la tierra, nunca más volvieron a comer el maná. Cesó el maná. O sea, la nube más no lo guió, ni fue por el día ni en la noche. De otra manera, el pueblo de Dios comenzó a vivir una vida aparentemente normal. Es lo que estamos viendo. A veces las personas piensan que la vida, todos quieren que la vida normal sea vivir en hechos sobrenaturales, que todos los días ver un milagro, como si cada día no fuese un milagro. El amanecer es un milagro. Lástima es el que no ve a Dios en cada faceta y en cada detalle de la vida. ¿Quién dijo que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida no hubo más milagros aparentes? Ya no, el agua no salía de la roca, no había pan que caía al cielo, no vivieron milagros. Tenemos que acordarnos que cada día es un regalo del Señor, y eso es un milagro. Tener la vida es un milagro. El agua es un milagro. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es un milagro. ¿Cuánto vale el aire que respiramos? Es un milagro de Dios. Por eso hay que aprender a ver a Dios hasta en la bella flor que nace cada mañana. Por eso cuando yo oigo a personas diciendo vivir en lo sobrenatural, la vida cristiana es una vida sobrenatural, porque sin Dios nada podemos hacer. Vivir sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es totalmente imposible. No fue más glorioso el tiempo del desierto que el tiempo cuando el pueblo de Dios comenzó a disfrutar de una tierra que fluía leche y miel. Esa era la recompensa. Por eso hay quien se decepciona, se deprime, porque piensa, cuando no ve un hecho totalmente sobrenatural, aparentemente desde el punto de vista humano, ya se decepciona y piensa que Dios no está obrando. Y cuando vemos una vida que se entrega a Jesucristo, es el más grande de los milagros, porque es pasar de muerte a vida. Por eso, hermanos, este tiempo que hemos estado viviendo ha probado muchas cosas de parte de Dios. Y por eso, ¿por qué? El porqué de las pruebas, el porqué de las aflicciones, el porqué de a veces de las tribulaciones que tenemos que pasar. Una de las cosas que nos demuestra es para probar la fidelidad de Dios, sus promesas y su condicionalidad. Es decir, que todas las promesas tienen condiciones. En este tiempo hemos oído muchas personas que quizás usando una fe, una aparente super fe, desafían a veces, ¿verdad? Piensan que la fe es desafiar y no tomar quizás ciertas precauciones. Y usan textos como estos: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Eso no se puede usar así simplemente como si fuera un lema, un eslogan.
Toda promesa tiene su condicionalidad. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios presentó al pueblo y allí cuando Dios llevó al pueblo y lo puso entre dos montes, entre el monte Gerizim y entre el monte Ebal, Dios dijo claramente: he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Y por eso podemos decir, la palabra de Dios es un arma de doble filo. Puede ser para bendición cuando la guardamos, y se puede convertir en maldición cuando la incumplimos o no la guardamos. Por eso el Señor decía: esta ley que yo te pongo delante de hoy, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. La misma ley puede ser buena para ti y puede ser para el que hace la ley. Para el que cumple la ley es buena. Para el que la incumple, se convierte en juicio, se convierte en condenación, se convierte en pérdida de libertad y se puede convertir hasta en la pérdida de la vida. Dios ha probado que sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Pero a quién? A que cumple con las condiciones. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero ¿cuál es la clave de que esto se cumpla? Dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, significa habitar en su casa. Y yo me ponía a meditar en esto. Si quienes creen que Dios está en su casa, está en su vida. Ahora yo quisiera, una pregunta que usted no me puede contestar ahora. Si el Señor hiciera presencia física, visible, en su hogar en esta semana que entra, de allí de estar en el hogar, y le dice el Señor Jesucristo, nos dijera: quiero vivir una semana contigo en tu casa. Fíjese, Jesucristo quiere vivir una semana en la casa con nosotros. Yo quisiera preguntarle a usted si usted cambiaría en algo lo que usted está haciendo en la semana. En cómo usted está redimiendo su tiempo, lo que está haciendo. Si Cristo hiciera su presencia, dijera: voy a vivir, si usted se sentiría seguro, y si usted haría lo mismo que hace todos los días, vería lo que Él ve, o Él pudiese compartir contigo todo tu diario vivir. Yo le puedo decir que yo no tendría temor a que el Señor Jesucristo se pasara el día conmigo estudiando la palabra, escuchando mensajes y alabanza, orando, buscando el rostro de Dios. Si habitas al abrigo del Altísimo y vives en la habitación con el Espíritu Santo y la presencia de Dios en tu vida, puedes estar seguro que donde está el Señor, la plaga no podrá entrar. Cuando muchas veces expresamos el salmo más conocido de la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué salmo más conocido? Yo creo que todos los cristianos se lo saben. Qué lindo es pensar, hermanos, que yo tengo la fe y la seguridad de que nada en mi vida me va a faltar. Hay una versión rusa que dice: Jehová es mi pastor, todo lo tengo. Eso indica un presente continuo. Yo todo lo tengo hoy. El otro habla de una versión futurista, pero que dice: nada me faltará, pensando que todo lo tendré asegurado aún en el futuro. Pero para que esa promesa se cumpla de que nada me falta, Jehová tiene que ser mi pastor.
Y para eso dice, en lugar de delicado pasto me hará descansar. Quiere decir que yo tengo que alimentarme con el alimento espiritual que el Señor me da. No yo busco mi propio alimento. ¿De qué nos estamos alimentando? El cristiano que aprende a confiar en el Señor y a dejarse guiar por Él y alimentarse con el alimento sano que Él tiene. Nos alimentamos a veces de comida chatarra. Por lo menos las verdades que yo descubro en la palabra de Dios. Yo de gloria a Dios al que tiene la bendición. Hay gente, yo no sé si es verdad o mentira, pero que dicen todos los días, y cada mensaje que dan, el Señor me dijo a esto, toma que, mire, no todos los mensajes a mí, el Señor me lo dice audiblemente. La palabra de Dios es una mina, y a veces las verdades, como el diamante, están en lugares difíciles. Yo tengo que escudriñar la palabra. El Espíritu Santo le revela al que la busca. Ahí tenemos la palabra de Dios. Yo quiero saber quién comprende la Biblia entera. Yo me quedo, a veces cuando oigo los mensajes y cosas, tantas, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Personas que sí deben ser maestros en la palabra y lo veo diciendo tantas cosas. Hay que escudriñar la palabra. En estos días oí algo muy peligroso, que puede, de cierta manera, es verdad. Alguien que decía, tomó la palabra y dijo, a mí me enseñaron que esta era la palabra de Dios, pero esto no es así. Porque esto es la explicación, sí, es muy peligroso. Sabemos que la Biblia no está expuesta para contener a Dios, sino para revelarle. Pero toda revelación de Dios puede ser un complemento de la palabra, pero jamás puede haber una revelación que vaya en contra de la palabra. En estos días escuchamos a una persona, un profeta, que decía cosas buenas, pero oí que dijo al fin de año, este año va a ser el último invierno. Y le digo a mi esposo, un momentico, esa palabra me ha taladrado. Va contra la palabra, porque dice allí, cuando Dios le prometió a Noé, que mientras existiera hombre en la tierra no faltaría el frío y el calor. El invierno y el verano. Entonces le dije a mi esposa, puede venir de quien venga, del profeta más grande, eso es falso, porque va contra la palabra de Dios. Toda profecía tiene que ir complementada y aún Dios te la comprobará en la palabra, pero nunca podrá venir fuera. Por eso, hermanos, debemos de alimentarnos de qué. Si Jehová es mi pastor y Él me alimenta, si me lleva aguas de reposo, quiere decir, Él es el que me pastorea, quiere decir, un pastor que pastorea una oveja, la lleva donde Él quiere, no la oveja busca el pasto que quiere. Y dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él es quien nos guía. Y entonces con el Señor así podremos atravesar valles de sombra de muerte. Por eso Él puede preparar mesa delante de los que nos angustian, de nuestros enemigos. Para que una promesa se cumpla, debo cumplir con su condición. Para que nada me falte, el Señor tiene que ser mi pastor. Por eso este Salmo 91 tan precioso tiene tantas condiciones que cumplir. Si Jehová es mi esperanza y mi castillo, y siempre confío en Él, Él me puede librar del lazo del cazador. Él me puede librar de la peste destructora. Si estoy cubierto por sus plumas, puedo estar seguro bajo sus alas. Y esto me dice, hermanos, que muchas veces nos vamos de la cobertura de Dios. Y hay algo que nos aparta. ¿De qué cosa? De la protección de nuestro Dios. Y lo que nos aparta de la protección de Dios precisamente es el pecado. Cuando ve la vida de este siervo del profeta Eliseo, que bien le iba a Giezi mientras estuvo bajo la protección de aquel profeta de Dios. Todo le iba bien. Su futuro estaba garantizado. Sus hijos podían vivir confiados. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Hay bendición para el justo, aún para su posteridad. Pero cuando nos vamos de la cobertura de Dios, podemos acarrear consecuencias trágicas aún para nuestra descendencia. Cuando un padre de familia baja la guardia y baja sus brazos y pierde la cobertura y se convierte de un sacerdote de Dios, pierde la cobertura de Dios, deja a su familia totalmente desamparada y puede venir desgracias para toda la vida por su conducta y por su actitud. Giezi, quien era ayudante del profeta y que vio tantos milagros, que pudo ver cuando el profeta, rodeado de carros de fuego y de los ejércitos celestiales, tenía la protección de Dios, cuando se dejó llevar por el dinero y fue y pidió lo que no se le había dicho cuando Naamán vino a ser curado por el profeta allí a Israel, él fue y le pidió dinero por detrás. Y tristemente el profeta le dijo: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Su descendencia, sus hijos. Por eso cuando aquellos discípulos vieron a un hombre ciego, le dijeron a Jesús, porque a veces ya se hacen teología por algo que ha sucedido, a veces hacemos una teología completa, no siempre es así. Le dijeron: ¿quién pecó en sus padres para que haya nacido ciego? Y él dijo: ni ni sus padres. Ya los judíos pensaban entonces que todo el que tenía un problema, todo el pobre era porque su padre había sido pobre, todo enfermo es por las consecuencias de su padre. No siempre es así, pero sí muchas veces es así. Giezi salió de la cobertura de Dios, se salió de la cobertura de aquel siervo de Dios y condenó a su posteridad a vivir leproso. No faltará leproso en tu familia. En estos días, cuando yo analizaba el caso del rico y Lázaro, Lázaro fue un hombre que llegó a la presencia de Dios, pero estaba enfermo, estaba con llagas, y a pesar de que la Biblia lo presenta como un hombre justo, y yo me preguntaba, ¿por qué Lázaro mendigaba y por qué Lázaro estaba con llagas? Cuando dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Quizás aquel pobre hombre estaba cargando las consecuencias de padres indignos de otro tiempo. El pecado de muchos padres hoy trae consecuencias para sus hijos, enfermedad y tantas cosas más. Estamos seguros que nuestra descendencia no mendigará pan si usted es un hombre o una mujer de Dios que vive en justicia y en santidad. Dios ha prometido guardar, ¿verdad?, ser de bendición. Visitaré, como dice que visitará también la bendición de los padres sobre los hijos hasta la primera, hasta la cuarta generación. También a veces las enfermedades y tantas cosas se acarrean de generación en generación. Tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Si habitamos bajo el abrigo de Dios, podremos morar bajo la sombra del Omnipotente. En Génesis capítulo 19, versículos 23 a 26, vemos un hombre que lo perdió todo. Una historia bien conocida. Lot, sobrino de Abraham. Aquel joven hombre que desde niño fue criado por su tío. Dios le había dicho a Abraham primero, después a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y a otro lugar que yo te voy a mostrar. Sin embargo, Abraham cargó con su sobrino, al cual había criado desde chico. Mientras Lot estuvo bajo la cobertura de su tío, todo le fue bien. De tal manera que se convirtió en un hombre rico y próspero. Rico y próspero. Porque Dios había bendecido grandemente a aquel patriarca Abraham. Y su sobrino disfrutaba de las bendiciones de Dios sobre su tío. Sin embargo, llegó el momento que comenzaron las luchas. Los pastores de Lot peleaban contra los pastores de Abraham. Y su tío le dijo: no es lícito que haya altercado y lucha entre nosotros porque somos hermanos. Pero mira, aquí está la tierra, escoge tú. Y aquel sobrino
No fue totalmente agradecido con su tío porque miró y sus ojos se le llenaron. Y escogió, Abraham le dijo, si vas al norte yo voy al sur. Y aquel sobrino, lejos de escoger quizás lo peor y dejarle lo mejor a su tío, dice la palabra que escogió las llanuras, las tierras fértiles, lo bello, se le llenaron los ojos y dejó a su tío las montañas. Pero cuando Lot se fue del lado de Abraham, perdió la cobertura porque Abraham habitaba al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la palabra que Lot fue extendiendo sus tiendas poco a poco, las fue corriendo, hasta que llegó a una ciudad mundana y depravada, la ciudad de Sodoma, y allí dejó sus tiendas y se edificó una buena casa, estoy seguro. Estaba bajo el abrigo de Dios porque su tío estaba bajo el abrigo de Dios. Pero un día este hombre, por estar bajo un lugar donde ya la cobertura de Dios se había ido, porque no había hombres fieles que intercedieran por esta ciudad. Por eso es tan importante la intercesión del pueblo de Dios. Nuestra ciudad estará segura si tú y yo estamos bajo la cobertura de Dios, porque estamos viviendo en santidad y buscando su presencia. Hasta nuestra ciudad recibirá la bendición. Hasta los que no creen en Dios. Si hubiese habido 10 justos en aquella ciudad, si Lot, en vez de ser quizás absorbido, hasta su esposa fue absorbida por la conducta de aquella nación, de la mundanalidad y de la, podemos decir, del materialismo de aquella ciudad. Lot no pudo ni tener una pequeña casa culto, una pequeña misión. E indica, Lot tendría muchos criados, no ganó ni a sus criados, porque no tenía un culto familiar, porque no había hecho una iglesia. Si Lot tuviese al menos a toda su familia, también a sus criados, lo hubiesen guiado bajo la cobertura de Dios y hubiese buscado su presencia, todavía en nuestros días la ciudad de Sodoma estuviese salva. Quizás se hubieran perdido las otras 4 ciudades, Adma, Seboín y Gomorra, pero la ciudad de Sodoma estuviese en pie. Pero se fue bajo la cobertura de Dios. Y tristemente, hermanos, aunque este hombre perdió su vida, perdió sus posesiones materiales, solamente ganó su vida y sus hijas, perdió su esposa y perdió todo lo que tenía, porque se fue del amparo de Dios. Por eso podemos decir que algo que nos muestra es que la desobediencia te saca fuera de la cobertura de Dios. En el Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Quiere decir, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, nada nos podrá tocar. ¿Cuántos hijos se van de la cobertura de sus padres? Se van de sus casas, se van de sus vidas, quieren hacer a veces su propia vida porque no quieren estar bajo la dirección. Y no saben que a veces la dirección de papá y mamá les trae cobertura espiritual también. Nos vamos a veces de aquellos que tienen una sombrilla de protección de parte de Dios porque buscan el rostro de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que aún el gorrión haya nido en la casa de Dios. Hasta el nido de los gorriones en la casa de Dios está seguro. Las golondrinas, los gorriones, los pajarillos que no se han rebelado contra su Creador. El Padre les da todos los días su alimento. Y dice la palabra de Dios: cuánto más valéis vosotros que un pajarillo, hombre de poca fe. Si estás bajo mi cuidado, si confías en mí, si buscas mi protección, si me invocas cada día, si vives en dependencia de mí, si vives bajo la cobertura mía, no te va a pasar nada. Aun cuando te pasara, es con un propósito, porque los jóvenes hebreos aquellos, cuando el rey le dijo hay que adorar la estatua, dijeron: oh rey, el Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu horno de fuego, pero si no lo hiciera, con todo estaremos dispuestos. Y ha habido casos donde Dios ha permitido, como demostración ante el mundo, que el que es fiel está dispuesto a ir al horno y dejarse quemar, pero no claudicar. Pero si Dios quiere, también te libra.
El Dios que nosotros creemos nos puede librar. Tengo fe en que puede. Pero si no lo hiciera, porque yo no sé sus planes, tampoco te vamos a adorar. Tú estás loco. Y en aquel caso Dios se quiso glorificar. Y echaron 3, pero salieron. El rey miró y había 4. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y fue el testimonio que el rey después envió cartas y fue dignificado el Dios del cielo. Por eso, hermano, vale la pena estar bajo la cobertura de Dios. El pecado nos saca de la cobertura de Dios y trae consecuencias malas sobre nuestras vidas. El Señor dice que nos ama y a veces nos disciplina. La ira de Dios no es para el pueblo de Dios. En medio de estos tiempos, aun cuando la ira de Dios se manifiesta para los hijos de desobediencia, nunca el pueblo de Dios está bajo la ira de Dios, sino puede estar bajo la disciplina de Dios. Porque al que tú amas, lo disciplinas. Dice la palabra de Dios que cuando somos disciplinados tenemos que sentirnos bienaventurados porque somos considerados hijos. Y con esto, hermanos, de que la disciplina es buena, ¿verdad? Pero que a veces Dios tiene que hacer cosas en nuestra vida y acarreamos consecuencias cuando salimos de la cobertura de Dios. En 1 Corintios 11:28 dice aquí la palabra de Dios. Y el 27, mire qué cosas a veces pueden traer enfermedad al pueblo de Dios y otras cosas más. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan, está hablando de la cena del Señor, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El juicio a veces comienza por la casa. Y dice la palabra de Dios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Quién puede decir, yo habito al abrigo de Dios? ¿Quién puede decir, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada? Los que están bajo la cobertura de Dios. Porque a veces puede llegar la enfermedad y la debilidad a nosotros y otros mueren. Hay cristianos enfermos, hay cristianos débiles y hay cristianos que han muerto prematuramente. Ahora, fíjense. Dice que siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Gloria a Dios cuando Él nos juzga, nos disciplina. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. A veces Dios al cristiano le permite la prueba, la enfermedad, la debilidad. ¿Para qué? Para que se arregle. Algunos Dios tiene que cortarlo porque si siguen así se van a perder. ¿Y por qué mueren? Sí, los lleva a veces a un lecho de enfermedad para que en ese tiempo se arreglen, se preparen. Gloria a Dios, si Dios ve en mí algún pecado o algo y Dios me lleva a un lecho de muerte para que, gloria a Dios, al que Él ama a veces lo lleva a ese lecho para que recapacite y no pierda su alma. Ahora dice, si nosotros nos examinamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Dios puede quitar el juicio sobre ti si tú mismo te analizas. Por eso la palabra de Dios permite todo este tiempo, ¿verdad? Para que tú te analices, para que no seas juzgado con el mundo. Dice, tú mismo te puedes juzgar, tú mismo te puedes examinar para no ser juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La disciplina de Dios no conduce a perdición, sino a salvación. Gloria al nombre del Señor. Cuando somos hijos, por eso tú tienes que decirle a Dios cada día, Señor, disciplíname como tú quieras. Y yo no quiero perderme. Ahora, si hubiésemos pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre. Siempre tenemos oportunidad de ponernos a cuenta con Dios.
hay oportunidad de venir a cuenta, de arreglar nuestros caminos, de escudriñar nuestros caminos y de venir ante el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que aun si estuviéramos enfermos, cuando vienen y oran por nosotros, si tú te has servido de algo la enfermedad, ¿qué dice la palabra de Dios? Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que viene en nuestras vidas. Por eso este tiempo prueba, hermanos, nuestra fe es la prueba. Es la moldea. Y la pasa por el fuego para que nuestra fe pueda ser una fe pura. ¿Para qué ha servido este tiempo? Ahora, para probar la fe. Ha desenmascarado este tiempo, ¿verdad? A la falsa fe, a las falsas doctrinas, a los que se creían ser algo sin serlo. Se acaba el engaño, en el fuego se acaba lo aparente, la escoria se quema. Dice Romanos 2:3, ¿verdad? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Y dice la palabra que el que se cree ser algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántas cosas ha sacado este tiempo? Los falsos cristos en este tiempo salen a la luz. Hoy hay una noticia en Corea del Sur. El foco más grande de contaminación es por una secta cristiana llamada el Tabernáculo del Testimonio. Por medio de ella se han contagiado miles de personas. ¿Por qué? Porque tiene un Cristo falso. Creen que Cristo ya regresó en la persona de su pastor Lee Man-Fee. Y en este momento el pastor está siendo acusado de asesinato. Porque más de 4,000 personas se han contagiado. Dicen los seguidores de esta secta que su pastor es Cristo encarnado. Si fuera Cristo no pasara esto. Ahora mismo posiblemente vaya el pastor a la casa. Este tiempo ha demostrado quién es y quién no es. Allí en Italia, en Roma, donde está la cuna, ¿verdad? La sede del Vaticano, ha sido uno de los lugares más infectados. ¿Dónde está de verdad? Cuando llega el fuego y llega la prueba, se demuestra qué es lo falso y qué es lo verdadero. Es la gran verdad. Cuando Jesús calmó la tormenta, allí en Marcos 4:41 dice: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y ahora pudiéramos decir: el Señor pudiera reprender lo que está sucediendo. Sí puede, pero lo ha permitido con un propósito. No sé si lo inventaron los hombres este virus, si el diablo lo atizó. Lo que yo sé es que en esta tierra ni una hoja cae sin la voluntad de Dios. Y Él ha servido todo esto para demostrar su palabra, lo verdadero y lo falso. Se quemará la escoria. La fe se prueba en el fuego. Ahora es que se sabe quién es frío y quién es caliente. No es lo externo. No es lo que dicen: yo tengo poder. Aquí se mueve el poder de Dios. Ahora es cuando es. Se ha demostrado en este tiempo la equivocación de algunos que se creían poderosos apóstoles. Ahora es donde se sabe. Que criticaban las otras iglesias donde no siempre estaba lo sobrenatural. Hombres han dicho: te ordeno, coronavirus, que te seca y te vas. Yo como apóstol de Jesucristo, con autoridad sobre las naciones, declaro ahora que se seca, que se va. Decreto sanidades masivas. Algo ha funcionado mal. Ha demostrado que no es así. Que has engañado, que el poder que dice tener no tiene tal autoridad. El poder es de Jesucristo. Cuando Él dice sí es sí. Cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abra. Aquí se demuestra en este tiempo quién es el cristiano verdadero. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Está llegando el tiempo donde lo que el hombre ha sembrado lo va a cosechar. Dice la palabra de Dios allí en el primer capítulo de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice el versículo final de estos hombres: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. El juicio de Dios está sobre los que practican las cosas que Dios ha prohibido, pero también con los que se complacen o con los que benevolentemente dicen ese es su derecho y firman leyes. La gente vive como quiera, se casa con quien quiera, hace, mata y hace, aborta y hace de todo y legaliza leyes. Tanto decía un dicho, tanto culpa tiene el que mata a la vaca como el que aguanta la pata. La misma culpa tiene el que hace el mal como el que promulga leyes donde dice que el mal hay que respetarlo. Estos tiempos se están probando. Dice la palabra de Dios que no aprobaron tener los hombres en cuenta a Dios. En otras palabras, lo han expulsado de su vida. No nos hace falta Dios. Hemos oído personas que han dicho lo que se está logrando no es por Dios, no es de Dios, no. Somos nosotros, la ciencia. Y han echado fuera a Dios, no le hace falta a Dios. Por eso le digo, hermano, las pretensiones de la Torre de Babel siguen en pie. Y hacia allá se dirige el hombre. Desafiar a Dios no teniendo en cuenta. Dios no nos hace falta. Nuestra esperanza, ¿dónde está? Hay un salmo, el Salmo 37, dice: mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. ¿En qué está la esperanza de la humanidad en este momento? Al principio comenzaron muchos humillándose, clamando a Dios, pero ya la esperanza de la gente está ahora en esta situación, en una vacuna. Mi esperanza está en Dios. No se sabe si funcionará o no, o si, qué va a pasar, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. El hombre, hermano, como en aquellos tiempos la Torre de Babel, querían desafiar a Dios y edificaremos una torre para llegar hasta el cielo, para controlar la humanidad. El hombre hoy quiere también, ya ha llegado al cielo, sin tener que hacer una torre. El hombre ha conquistado las alturas. El hombre ha colocado en los aires y en el cielo aparatos sofisticados, satélites inteligentes que controlarán al hombre, lo vigilarán, le quitarán su libertad de acción. Ya el hombre está en el cielo. Quiere dominarlo todo, quiere verlo todo, quiere comprenderlo todo. Quiere saber dónde estás, qué haces. Y hasta desde tus aparatos hasta de tu propio cuerpo te van a controlar. Las pretensiones están llegando. La Torre de Babel se sigue edificando. Los hombres desafían a Dios. No quieren tener en cuenta a Dios. El hombre en aquel tiempo comenzó el secularismo, que quiere decir marginar a Dios. Conocían a Dios, pero comenzaron a hacer cosas para rebelarse contra Dios, para que Dios, como quien dice, Dios no me hace falta. El hombre ha querido también hacerse como Dios, hasta en la propia iglesia. El hombre ha querido vivir al margen de Dios. Y esto es importante, hermano, y con esto estamos prácticamente terminando. Hay muchas cosas que decir, pero tiempo a veces. El hombre en la propia iglesia, ha habido, hermanos, corrientes teológicas en los últimos tiempos
que han querido prácticamente quitar a Dios de su vida, han querido vivir vidas independientes. Han entrado a la iglesia falsas creencias metafísicas de una super fe, donde la voluntad de Dios no cuenta. La voluntad de Dios ya no hace falta. Usted solamente visualiza, declara, decreta y todo es suyo. No hay que pedir ya la voluntad de Dios. Es tu derecho como hijo de Dios. Dios nos ha dado esa prerrogativa y solamente pide y declara con fe. Ya, Dios no importa. Otros han llamado decir que los cristianos somos dioses pequeños. Esa fue la tentación de la serpiente a Eva. Si prueban esta fruta, seréis como Dios. El hombre quiere ser como Dios. Y ha habido predicaciones, grandes hombres, muy famosos. El hijo de un elefante que luego es un elefantito. El hijo de un perro que lo que es un perrito. Entonces un hijo de Dios que lo que es Jehová Junior. Quieren hacerse como Dios. Hoy en estos días dos grandes hombres muy famosos, que oí cosas buenas, pero parecían dos, a ver cuál decía la mentira más grande. Y dice uno que el hombre cuando pecó se humanizó. Antes era Dios, parece, pero que el pecado fue el que humanizó al hombre. Como quien dice, el hombre podía vivir independientemente de Dios porque era como un Dios. Parece lindo. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Todo lo puedo en quién? En Cristo. Si puedes creer, todo es posible. ¿Creer en quién? ¿Cuántas cosas han entrado al reino de Dios? ¿Cuántas profecías? ¿Cuántas doctrinas extrañas? Donde no se predicaba de Cristo. Donde no se predicaba de pecado. Solamente se habla de prosperidad. De reino. No se habla de arrepentimiento. Solamente puedes regar, todo es bueno, todo vendrá, bendición. Doctrinas como la de transferencia de dinero, donde el dinero del mundo vendría para la iglesia. Doctrina del kingdom now, del reino ahora. Todo este tiempo ha sacado, se han quedado sin palabras. ¿De qué le vale a un hombre ahora si está al borde de la muerte? Que le diga si quiere una casa, un carro, cualquier cosa de esto. Ha llegado el momento. No separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. La voluntad de Dios siempre cuenta. Y hay que ser humildes. Y por último, este tiempo ha servido. Dios está llamando a su iglesia a un genuino arrepentimiento. En Daniel, capítulo 9, y con esto termino, hermanos. Dice Daniel, un hombre que no le hacía falta estar preguntando por su pueblo, porque su pueblo, su ciudad estaba en ruina, su pueblo. Él estaba bien porque era un consejero, uno de los gobernantes allá en Babilonia. Pero dice la palabra en el año primero del reinado de Darío. Yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel vio que el tiempo estaba ya cumplido, el tiempo de las profecías, de que ya era tiempo de la restauración de su nación. Estamos también en el tiempo de Daniel. Está llegando el tiempo también de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de hacer lo mismo que Daniel, hermanos. Es tiempo de arrepentimiento.
Dice, volví mi rostro a Dios buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Aquí está la confesión. Él tal vez, él quizás no estaba pecando, pero se identificaba con su pueblo, y por eso debemos pedir por los que no saben pedir. Pedir perdón por la iglesia, por lo que hemos hecho. No debemos incluir todo como pueblo de Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, oh Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos en toda la tierra donde los ha echado a causa de la rebelión, pues se rebelaron. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro, de nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ahora de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Humillarnos ante la presencia de Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros no podemos pedirle al mundo que se humille, ellos no saben. Todavía el mundo no se ha humillado. La gente quiere abrir, pero nunca he oído ninguno decir, quiero ir para... Cuando abran las iglesias, quiero ir allá, porque es tiempo. No, la gente quiere ir para la playa, para los parques. No he oído nada. Iglesia de Dios, humillémonos nosotros, para que Dios nos use como canal de bendición, para que Él derrame su gloria entre nosotros, para que vivamos el evangelio puro, para que podamos salir después y predicar. Porque estas cosas, aunque aparentemente no, pero de todas formas, hay algunos que se vuelven más sensibles. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos. Que nuestra fe salga pura. Para el cristiano, las tribulaciones y las pruebas no son para juicio, sino para disciplina, para corrección. No son juicio, pero no para ira. No es la ira, sino la disciplina de Dios. El Padre al Hijo que ama no está ira, no quiere matarlo, lo quiere disciplinar para lograr cosas buenas. Dios nos bendiga. Y nuestra fe salga como el oro, probada, limpia. Y podamos decir como Daniel, Señor, sé que se ha cumplido el tiempo. Como cristianos se está cumpliendo el tiempo. Dice que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y dijo el Señor, velad y orad. Y la palabra nos alenta para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, sino que estemos apercibidos. Dios te bendiga. Dios me bendiga. Y amigo que ha escuchado también la palabra, es tiempo. ¿Qué dice Isaías? Venid, es tiempo, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven a Él, Él te puede perdonar. Tienes que comprender que has pecado, que has violado la ley de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que Dios permite es para que el mundo se vuelva. Dice el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que Él se vuelva a mí. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para que nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el llanto que es para arrepentimiento no es para muerte, sino que es para edificación. Estamos en tiempo. Estos son alertas, son señales. El Señor lo dijo. Cuando vea estas cosas, sabe que el verano está cerca. Es tiempo de salvación.
Iglesia, es tiempo de pedir perdón. Pidamos por aquellos, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por aquellos que se han apartado, por aquellos que están fríos en la fe. Y amigo, hace una entrega a Jesucristo. Dios ahora está cercano. Muy pronto estará lejos. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es el día aceptable. Mañana puede ser demasiado tarde. Será como los días de Noé. Plantaban, sembraban, cosechaban, compraban, vendían, se casaban, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estamos como en los días de Noé. Es tiempo de preparación. Y hay muchos miles de Noé hoy que estamos proclamando que viene, se acaba el tiempo. El arca de salvación está con las puertas abiertas. Amén, amén. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y además estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven qué tiempo hasta antes que las puertas se cierren. Te voy a invitar que hagas esta oración conmigo, amigo, que estás escuchando. Si quieres abrir tu corazón, puedes hacerlo. Entrégate a Jesucristo. Padre Celestial, te alabamos. Gracias porque me tienes en cuenta. Me amaste tanto que diste a tu Hijo por mí. Sé que he pecado, que he transgredido tu ley, pero vengo arrepentido y te pido que perdones mis pecados. Acepto a Cristo como Señor de mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que Él habite conmigo para siempre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerzas para vivir la vida cristiana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga a nosotros, hermanos. Si alguno está apartado también, es tiempo de volver a los caminos del Señor. Es tiempo. Como el hijo pródigo, que volviendo así se levantó y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme lo que sea como uno de tus jornaleros. Pero el padre, viéndole de lejos, fue movido a misericordia y vino y le abrazó y dijo: hagamos fiesta porque este mi hijo se había perdido y es allá. Y comenzaron a regocijarse. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Dios te bendiga. Dios te bendiga.